Bienvenidos a otro video. En esta ocasión me encuentro con un personaje muy conocido en el fútbol mexicano y ahora también en los medios deportivos. Él es José Luis Sánchez Solá, conocido como el Chelis. José Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días y gracias por tu tiempo. No, gracias a usted. Empezando, me gustaría saber quién fue la persona que lo introdujo a los deportes. Mi papá, mi papá desde chiquito le gustaba mucho el fútbol y yo lo acompañaba y tuvo algún cargo en el Puebla del 62, 63, y entonces a él le achaco esto de que me Del, gusten los deportes, que me guste el fútbol. ok, y también en una de sus entrevistas que estuve viendo, mencionaba que desde los 5 años lo llevaba a los estadios al estadio de Puebla, pero ¿cómo recuerdo esos momentos? No sé si tenga memorias vívidas de cuando iba al estadio de chico o Sí, no. cómo no. Sí, íbamos a misa temprano de 8, después íbamos a desayunar a un café que se llamaba Café Aguirre, y de ahí nos íbamos al Estadio Zaragoza, cuando el Puebla jugaba acá, cuando jugaba afuera, tempranito, nos íbamos a Orizaba o nos íbamos a Poza Rica, a La Piedad, o sea, a donde jugaba el Puebla jugaba en esos tiempos en la segunda división, Ujú. y entonces todos los domingos tenía yo que ver con el Puebla. Ok. Y también ahorita nos comentó que su padre ah, tenía acciones dentro del Puebla. ¿Cómo es que se involucró su padre con la institución del Puebla? Era un equipo chico, de segunda división, pero chico, y me imagino que sus amigos eran 20 acciones, mi papá tenía dos de las 20. Era totalmente minoritario, pero tenía dos, no sé si... Ahí está el acta, aquí enfrente de mí está el acta, pero no leo de aquí a allá. Ok. Por decirte, creo que costaba 2,000, 4,000 pesos cada acción. Mm, sí. Entonces, de esa manera se pudo ser socio, vaya, ¿no? Del club. Sí, duró muy poco, habrá durado, de socio habrá durado no más de 2 años, 3 años a lo mucho. Pero bueno, siempre siguiendo al pueblo, ya en el 67 inauguraron el Cuauhtémoc y bueno, ya era ir a ver partidos de primera división, porque el Puebla asciende también por esos años, asciende, y entonces ya era ir a ver partidos de primera división. Ya Ok, no, ya el Zaragoza ya lo dejamos, ya el Zaragoza se quedó para el béisbol. ok. ¿Y la relación con su padre, cómo era? ¿Cómo la recuerda? ¿Era bien? ¿Se No, muy hablaban? buena, ¿Hablaban de fútbol? era muy buena, soy el tercero de mis hermanos, y a los demás les gusta, pero no siguieron con esto, ni eran tan afines a platicar o a sacar temas de fútbol. Y yo siempre estuve relacionado en el fútbol, en colegios o en universidades, en todas partes tenía yo que ver con el fútbol. Y ahí se ve que a mi papá le gustaba el tema. Mi papá Ok, era agente viajero y entonces viajábamos por toda la República y yo lo acompañaba a sus viajes y pues sí, era la plática con sus amigos en todas las ciudades, tenía cuates y entonces la plática rondaba siempre el fútbol. ok. ¿Y recuerda ese momento en el que por primera vez, digamos, se enamoró del fútbol? Por poner un ejemplo, a mí en mi situación, antes de 2010 sabía de fútbol, o sea, oía, pero no estaba como entrado. Después del Mundial de Sudáfrica, como que el hecho de ver los partidos en la escuela, de la selección y todo eso, como que algo cambió ahí conmigo. Pero en su caso, ¿cuál cree que haya sido ese momento en el No, que el dijo Puebla, el Puebla, el el pueblo? Puebla, porque yo iría en kinder o en primero de preprimaria y entonces en esos tiempos no se jugaba en el colegio, ¿no? Era un kinder, pero los domingos sí tenía yo el alcance del fútbol y vivía yo en una casa de esas antiguas que tenían patio, patio grande, y entonces todas las tardes me acuerdo estar dando la pelota en ese patio grande. Ok. Para mí era muy grande, hoy paso y lo veo y digo, ¿cómo caramba jugaba yo acá?
Ok. Y también estuve viendo que estudió un tiempo, estuve estudiando Derecho en una universidad. ¿Fue en Puebla donde estudió esta la No, licenciatura? Oh, no, yo estudié en la Libre de Derecho, estudié en la del Valle de México, estudié en las Américas de México, en las Américas de Puebla. No terminé ninguna carrera, pero en esas universidades estudié. Estudié 5 años. Estudié Derecho, estudié Economía, estudié Administración y en ninguna me gradué. Iba yo cambiando las materias que eran compatibles con las otras carreras, iba yo escogiendo. No me gustaba, ninguna me gustó. El Derecho, lo que más me gustó, donde mejor me fue el Derecho, pero eso lo hice en México y por el fútbol me tuve que regresar porque no había fútbol en México. En esas universidades no había fútbol. ok, entonces usted seguía más, se iba más, pues sí, se guiaba por lo deportivo, por el fútbol, ¿no? Hombre, pues sí, Sí. eran universidades casi en edificios, entonces no tenían actividad futbolera. Entonces yo me regresé a Puebla, a las Américas, que sí tenía mucho fútbol. Ok. ¿Y cuándo fue el momento en el que entra? Porque usted fue de las primeras generaciones, ajá, que estuvo en la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Mexicana de Fútbol, pero ¿cómo es que llega ahí? O sea, ¿cómo se entró a esa escuela? Yo entré como en el, que sería 95, sí, inauguraron el Endit, y estando en México, me dedicaba yo a la joyería, y estando en México, porque ahí hacía mis compras, vi un letrero, lo leí y pedí informes y me inscribí. Así de rápido, así de fácil, ¿no? Con tal de pertenecer a la mal llamada familia del fútbol mexicano. Ya no jugaba yo, jugué un rato profesional en segunda división, en Canadá, en la reserva del Puebla. Llega el momento en que ya no juegas. Y entonces, pues, para seguir en esto del fútbol, pues, el paso siguiente era ser entrenador. Ok. ¿Y por qué cree que no se dio su debut en Primera División? Era yo muy indisciplinado, sumamente indisciplinado. No sé si era yo bueno o malo, pero sí sé que era yo indisciplinado y flojo para los entrenamientos, flojo para recibir las oportunidades que me daban. Era yo flojonazo y mi cabeza no estaba al 100% puesta en el objetivo, ¿no? Que tenía que haber sido jugar en primera división. Estaba en otras cosas. Ok. ¿Y qué fue lo que cambió cuando ahora que estuvo en la escuela de entrenadores? O sea, ¿por qué acá ahora sí le puso como todo ese ímpetu, disciplina, ser más Total, respetuoso? nunca falté a una clase. Me enojaba yo que no fueran los profesores. Llamaba yo a la dirección el día que algún profesor no llegaba. Porque yo venía de Puebla, ¿no? Y hacía yo el viaje y para mí era un gran desperdicio el que no fueran los profesores. Lo que me ayudó, lo que te ayuda mucho, en general, casi todo el mundo lo toma por tener el papel, pero al final de cuentas, lo que te ayuda es para ordenar tus ideas, ordenarte. Eso es lo Sí. que, para mi manera de ver, lo que más aprendes, ¿no? Porque toda la teoría pues, la puedes estudiar en libros en cualquier momento, pero la manera de ordenar tus ideas, eso sí no lo aprendes en cualquier parte. Y en el Endit sí lo logré aprender. Ok. ¿Y qué otros aspectos veían en la escuela de entrenadores? Me imagino veían como el aspecto táctico en el campo de juego, pero también se Un metían día, como un en día el... no, mucha medicina, mucha psicología, Ok, sí, táctico, reglas, eh, modelos de entrenamiento, eh, hechuras de macrociclos, de microciclos. Eso era como que las 6 materias en 4 módulos diferentes. Obviamente iba en aumento y había materias que sí se te atoraban, ¿no? Como pues, la medicina. Había que, había que estudiar, ahí sí había que estudiar. ok. A lo mejor para un doctor era
sencillo, ¿no? Pero para alguien que nunca había tenido relación con esos temas, sí, sí se dificultaba. Estudiando, te entraba estudiando. Ok, Y como no había yo debutado, me propuse ser el mejor promedio de la generación. Y sí, fui el mejor promedio de la generación. Tengo un premio de la excelencia. ok. Y después de su paso por esta escuela, ¿cómo es que se involucra ahora sí? O sea, ¿cuál fue el siguiente proceso? El ¿Fue a buscar siguiente proceso trabajo, a fue, pedir? O, no, un amigo de Atlisco, una población cercana aquí a Puebla. O sea, ya es una carretera de 15 minutos y llegas. Eh, Era distribuidor de una marca de cervezas para todo el sureste del país y, y compró una franquicia de tercera división para jugarla en Atlisco, con el patrocinio de la cervecería. Y ahí empecé en el 96, a mediados del 96. Ya hicimos un torneo, duramos un torneo, la cervecería le quitó el patrocinio, él me lo quitó a mí. Luego vino el mundial de Francia del 98 y ahí del Mundial nos encontramos a Paco Bernat y nos dio la noticia de que acababa de comprar el pueblo. Ya cuando llegamos a Puebla, lo pasé a ver y así fue como el 1 de noviembre del 98 entré al pueblo en un proyecto muy grande que resultó ser un éxito de fuerzas básicas. ok, entonces entró como entrenador de fuerzas básicas en Puebla. No, era yo Coordinador. coordinador de fuerzas básicas, había un director y yo entré como coordinador, yo tenía que ver con todas las categorías. Ok. ¿Y estaba encargado como de las visorías de los jugadores? Sí, hacíamos visorías, planear los entrenamientos, el director era Gustavo Moscoso, que sabía mucho, bueno, o sea, sabe mucho, porque todavía vive, y él ponía los acentos son los temas para el proceso de los jóvenes, ¿no? Y yo le daba seguimiento a esos acentos Ok. Y en las diferentes categorías que había tercera, había segunda, tercera, eh, 80 y 83, 84, 85 y 86 generación, las generaciones que manejábamos ahí en Fuerzas Básicas, eran 140 chavos. ¿Y qué es lo que buscaban en los chavos? O sea, se iban por, este es muy bueno jugando, pero a lo mejor mentalmente no está listo. O sea, ¿veían eso o no importaba como la mentalidad del jugador, sino que No, fuera bueno? no, era un equipo multidisciplinario, teníamos doctor, teníamos psicóloga, teníamos entrenadores buenos y y siempre se buscó, en ese principio, siempre se buscó el joven pues, hombre, con aspiraciones mentales, obviamente futbolistas eran todos, ¿no? O todos jugaban fútbol, ¿no? Pero quién estaba más despierto, quién tenía más orden, quién tenía más disciplina. Luego, a la salida de Moscoso, que se fue al primer equipo, eh, ya estaba metido en la organización el doctor José Luis Arce, que tenía experiencia en Pumas, había trabajado mucho tiempo en Pumas, y él llegó como director, pero el perfil que tomamos fue de jóvenes, no de clase social altas, pero sí que tuvieran, que quisieran seguir estudiando, que, que supieran sentarse en una mesa, que tuvieran al cobijo de sus papás, porque no nos daba el dinero no nos daba para tanto, y necesitábamos tener a estos jóvenes, porque los papás ayudaban a estos jóvenes para seguir su ciclo. Casi todos ellos eran de México. Abrimos una escuela en Villa Cuapa y de ahí los jugadores que no entraban en América, ni en Puma, ni en Cruz Azul, pasaban iban a Villa Cuapa y de ahí los traíamos a Puebla. Y aquí en Puebla sí les dábamos todo. Inclusive 7 de ellos vivían en mi casa, pero con ese perfil, ¿no?
de jóvenes, tampoco la palabra bien, ¿no? O sea, con otro tipo de educación. Y ese tipo de jóvenes ayudaban mucho a los que no tenían eso, que era una gran mayoría, pero los ayudaban, no la finalidad de porque yo soy más te ayudo, ¿no? Sino copiaban mucho sus maneras de comportarse. Y esto despertaba al chavo pues, que no tenía muchos recursos, que también era aceptado, ¿no? Sí. Obviamente era aceptado, pero, pero se hizo una combinación muy buena entre los que podían o tenían y entre los que no tenían. Y de esa escuela hubo alguien que sí logró seguir como todo el No, proceso y llegó a primera. todos, muchos, Todo. muchos. Sí, al final de cuentas, de esos chavos yo debuté a 29 y sí te puedo decir que de esas generaciones, para mí el gran éxito fue que 56 conseguí beca, ya sea aquí en Puebla, en Puebla hay muchas universidades, que es como que la puerta del sur, y universidades importantes. Y otras en Estados Unidos, ya 56 les conseguí beca y hoy en día, por medio del fútbol, ¿eh? O sea, dejaban Puebla, dejaban el equipo, pero tenían a la mano una carrera universitaria que es muchísimo más importante que jugar fútbol. Sí. Y entonces, para mí, ese fue el logro de ese tipo de camino que tomé, porque al final de cuentas las fuerzas básicas me las encargaron a mí, y es cuando yo ejercí eso. Y ese aspecto que menciona o sea, me parece súper interesante de decirle al jugador de, está bien, quieres ser futbolista, quieres seguir tus sueños, pero también tienes que estar preparado académicamente, porque, bueno, yo así lo veo de que muchas personas quieren ser futbolistas, quieren llegar a ser atletas. Lamentablemente, no todos van a poder llegarlo, pero y esos que no van a poder llegarlo, pues que tengan como en su respaldo una carrera o algo. O sea, sí se me hace muy importante y pues muy bueno ese Es que aspecto. O sea, está muy equivocado mi manera de ver la finalidad de lo que es las fuerzas básicas, o para qué carajo sirve el fútbol. El fútbol sirve para educar. Luego, el que tiene características especiales, contigo o sin ti, va a llegar a primera división. El porcentaje es mínimo. Lo que el porcentaje es máximo es hacer hombres de bien. Y este país no necesita futbolistas, necesita hombres de bien. Entonces al joven que entrenaba a las 8 de la mañana, le sobraba mucho día. Acababan a las 10, imagínate hasta el otro día a las 12, a las 8 de la mañana. El que no estudiaba no podía estar con nosotros. La finalidad no era que sacaran 10 o sacaran 6 no, la finalidad era que su cabeza la tuvieran ocupada en otra cosa. Esa era la finalidad. Y si no la tienes ocupada, pues al joven se le ocurren muchas cosas malas, ¿no? Y entonces esa es una cosa que otorgaba el fútbol, y después pasaron muchos años. Y la Secretaría de Gobernación, estaba el señor Osorio Ochón como secretario de Gobernación, hizo un proyecto a nivel nacional, las 20, y escogieron las 20 colonias más conflictivas del país, no de Puebla, del país. Y tocó en el estado de Puebla, tocaron dos, una acá y otra en Tehuacán. Y tú imagínate que el proyecto, cuando me invitaron a participar, me pagaron y todo lo que tú me digas y mandes, ¿no? Pero imagínate que el proyecto era el mismito del pueblo. Era darle valores a los jóvenes totalmente descarriados, de colonias totalmente conflictivas, pero por medio del fútbol, darles estos valores. Entonces, primero iban a clase, estaban 4 horas en la mañana un grupo, y 4 horas otro grupo en la tarde. Y por medio de psicólogos, pedagogos, buenos, muy buenos, se gastaron un dineral, pero muy buenos. Se les daban ese tipo de lecciones, y acabando eso venía el entrenamiento. Y entonces, con tal de recibir ese entrenamiento, en este caso ya, del Chelis los iba a entrenar, iban a esta cosa. El año, ¿cuándo fue? En el 2019
me reunieron como con 20 güeyes de esa generación de Puebla. Había 80, 40 en la mañana y 40 en la tarde. Y me reunieron con 20 y todos hombres de bien, hijo. O sea, fue un magnífico plan. Los otros 60 no te sé decir dónde están, ¿no? Pero Ujú, bueno, se rescataron a 20 sí. ¿Y ese en proyecto Puebla, todavía en sigue? Tehuacán, no sé. No, Ya, se llamaba Glorias del Deporte. ok. Y lo terminaron, pero era un gran ejemplo, ese fue un gran ejemplo de lo que en este país se puede hacer por medio del deporte. No le llames fútbol. Al siguiente año lo hicieron de fútbol y béisbol, y al siguiente año lo hicieron de fútbol, béisbol y básquetbol. Lo que pasa es que yo ya tenía equipos y yo ya no continué en el proyecto, ¿no? Pero al final de cuentas era deporte. El deporte Sí, tiene muchos valores, más allá que meter un gol el domingo. ujú, Muchísimo más allá. sí. Y ahora, de su paso que estuvo como coordinador de fuerzas básicas, ¿cuál fue el siguiente? ¿Ya fue como entrenador, ahora sí? ¿O Sí, sí, no, en el 2006, después de jugar una final para el ascenso, habíamos descendido en el 2005 y en el 2006 se juega la final con Mortero Aravena, hubo tres entrenadores. El caso está que no se consiguió el ascenso. Perdimos contra Querétaro y ya el dueño ya no quería seguir metiendo dinero. Y me dijo, bueno, vamos a estar un año más. Y me dio el equipo a mí, el equipo de ascenso, de Puebla. Y en ese equipo de ascenso yo incluí a 16 jóvenes de los que habían pasado por fuerzas básicas. Y ese equipo fue el que ascendió, o es el equipo que está hoy en día jugando la primera división. sí? Ese equipo ascendió en el 2007, pero con la base de jugadores que habían estado en fuerzas básicas y que no habían podido tener una oportunidad. Si habían estudiado, eran hombres de bien, jóvenes pues, con talento, con todo lo que tú me digas, conocedores de lo que era Puebla, amantes de lo que era Puebla, pero sin la oportunidad de poder jugar. Y de repente, pues me tocó a mí, ay, perdón, No hay cuidado, no hay cuidado. me tocó a mí decidir o armar el equipo y, y de esta manera pues, pudieron debutar y al final de cuentas pudieron jugar en lo que les gustaba, ¿no? Que era el fútbol. No, y un claro ejemplo de lo que a lo mejor muchos equipos no tienen no sacan a estos jóvenes, ¿no? Siempre buscan como traer al extranjero. Y pues bueno, en ese equipo de usted, de que me comenta, 15 jóvenes, fuerzas básicas, con eso se las jugó, lograron el ascenso y pues, o sea, creo Sí, que es como bueno, un claro ejemplo de que se pudo hacer algo con los llegó, jóvenes. llegó el ruso Samoglini, nada más se podía tener dos extranjeros. Llegó el ruso Samoglini y el Bola, que nos ayudaron mucho. Pero ya te digo, la base era eso, la base era jugadores de Puebla, hechos en las fuerzas básicas de Puebla. Después de estos jugadores, no todos, no los 16, pero sí te puedo contar 8 o 9 que fueron vendidos a otros clubes y el, el dueño había metido porque el dinero pasaba por mis manos en estos 6 años, ¿no? Del 98 al 2006 o 8 años. El dinero pasaba por mis manos e invirtió cerca de 30 millones de pesos. En la primera venta los recuperó. Wow. ¿Y cómo recuerda esa experiencia del ascenso y ahora sobre todo pues con los jóvenes que se No, no, formaron? yo no quería hacer, no, yo no quería estar en primera división. ¿No? O sea, ¿Por para qué? mí no, para mí fue una satisfacción muy grande el que estos jóvenes pudieran hacer lo que todos los días durante muchísimos años yo les decía, ¿no? El esfuerzo, la disciplina, tarará, tarará. Pues para mí eso era una gran satisfacción. Yo me hubiera quedado feliz en fuerzas básicas y ya con equipo de primera división, pero no. Eh, entraron entraron a comprar acciones del equipo amigos de hace 40, 50 años y, y la condición era que yo me quedara como técnico. Y ya una vez que te quedas como técnico y una vez que estás en primera división, este, pues, me imagino que es como, lo comparo como el cigarro, como cualquier adicción, te vuelves adicto a dirigir y estar ahí arriba. ¿Y, y cómo eran esos momentos en su día a día como entrenador?
O sea, ¿siempre era todo el tiempo estar metido en entrenamiento? ¿O sí daba como su No, tiempo para la familia, hijos? no, mi familia siempre ha estado inmersa en el fútbol, hijo. Fíjate, en ese Puebla, mi hija, la grande, que es rehabilitadora, era la rehabilitadora de los jugadores. Mi hijo era jugador. Mi esposa, antes de entrar al Puebla, eh, independientemente de atender a 7 más o 6 más que vivían en la casa, pues no es lo mismo hacer comida para 5 que para 11, ¿no? O cena, o desayuno, las camas, o los baños para toda esa gente. Los box lunch de los viajes los hacían aquí en mi casa. Nosotros no comprábamos box lunch, o lo hacían desde acá y desde aquí me lo llevaba yo. Los uniformes se lavaban aquí en mi casa. Entonces, toda la familia siempre ha estado inmersa en mi trabajo, hijo. Ok. La, Entonces, la, la, la que, la que explotó, no la que explotó, la que me lleva la imagen, tengo una hija que estudió imanología, ah, la imagen de las personas, es la que me lleva mi imagen. O sea, la tesis la hizo con el Chelis, esa fue su tesis, y luego recibió su primer trabajo, pues se lo di yo, ¿no? ok. Llevar mi imagen. ¿Y qué le hacía sentir eso de que pues su familia estuviera involucrada? De que a lo mejor no era como de que estaban alejados, No, no, o no, sea, que no. estaban con usted, ¿cómo se sentía él? Totalmente mal. Cuando, cuando se ganaba, pues, todo era fiesta, todo era alegría. Cuando se perdía, igual en 4 días, 5 días, nadie hablaba con nadie. O sea, así vive un técnico. El técnico es la persona más solitaria del mundo. Más solitaria. Podrás tener un cuerpo técnico enorme y 20,000 asesores y un equipo multidisciplinario, pero al final te acuestas en la cama y sabes que tú eres el responsable de todo eso. Ujú. Los Solo, ojos. Sí, sí. solo. Las miradas, las notas van a ir al técnico. Son las miradas de las notas. Yo siempre he tenido, si no la facilidad, sí la sangre como para soportarlo, ¿no? A mí la prensa en general siempre me ha tratado muy bien. No, el motivo, pues, pregúntales a ellos, pero siempre me han tratado bien, ganando o perdiendo, no, eso no infringe, no infringe en eso. Yo me imagino que por eso he trabajado en todas las televisoras me han dado trabajo en momentos diferentes. He trabajado en las tres más importantes de México. No va por ahí, va por la soledad que sientes y el compromiso que sientes. Porque hay gente, la afición, que prende la televisión o va al estadio, tú le tienes que dar algo. No te puedes ir en blanco. Y ellos necesitan olvidar esas 2 horas que dura un partido. Y todos tenemos una problemática. Y entonces mi gran miedo era no darles eso que ellos pensaban o querían recibir. Un gran miedo, verdaderamente un gran miedo. Los 360 partidos que he dirigido en mi vida, yo estoy seguro que los 360 partidos me dio miedo y lloré antes de empezar los juegos. De la angustia de no darle a la gente eso. Y no me importaba si la gente le iba al Puebla o no le iba al Puebla. También entiendo que si yo jugaba contra el Toluca, la gente del Toluca también prendía la televisión o iba al estadio esperando recibir algo. Y yo, mi compromiso personal era darles algo. Ok, siempre Y tenía en mente. mis equipos siempre se caracterizaron por eso. No eran grandes equipos, pero siempre ofrecían algo. Ok. Y, por ejemplo, ahorita mencionó que usted tenía, que la prensa siempre lo ha tratado bien, le fuera bien o le fuera mal, pero con a lo mejor con los jugadores, cuando las críticas iban con algún jugador, ¿qué le decía a ese futbolista? ¿De que no les hagas No, caso, tú concéntrate en lo tuyo o cómo era? siempre salí por ellos. O sea, yo entendía perfecto. El futbolista es muy vanidoso, sumamente vanidoso. Y no le gusta ni salir en la foto del gol en contra, ni le gusta que hable mal de él. Y entonces, en todas esas situaciones, este,
Si no me echaba la culpa yo, sí, me tiraba yo al suelo para proteger al futbolista. Eso siempre lo hice. Luego, después, a solas conmigo, nos arreglábamos de otra manera, ¿no? Y, Pero, pero en público siempre los he defendido cuando son mis futbolistas. Cuando no son mis futbolistas, obviamente no tengo, no tengo por qué defenderlos. A mí me pagan por hablar de los futbolistas. Y no voy a hablar siempre bien de los futbolistas porque algún día fueron mis futbolistas o algún día yo los dirigí, ¿no? Pues ahora me pagan del lado contrario y ni modo, yo tengo que cumplir con mi trabajo. y aquí otro aspecto que me gustaría tocar es por, ¿por qué cuando un equipo que a lo mejor no, en este caso Puebla no es como de los cuatro más grandes de México, pero por ejemplo, usted tuvo un torneo, llegó hasta semifinales, derrotó a Monterrey en cuartos, en semifinales me parece, hasta eso empataron el partido con Pumas, quedó empatado global, posición de la tabla, por eso pasó Pumas, pero a lo que voy es por qué no intentar decirle a los jugadores, "Hey, ¿saben que estamos haciendo algo bueno aquí? No se vayan, hay que continuar con este proyecto. ¿Por No, qué pero, cree pero no, que... no se iba, no, ese era otro Puebla. Mira, del Puebla que tú hablas es el Puebla del 2019 en adelante. Para mí ese Puebla ya murió. A mí el Puebla ya murió. Yo no puedo salir a la calle a explicarle a cada aficionado del Puebla mi sentimiento, ¿no? Cada quien puede pensar como quiera. Pero el Puebla de los poblanos, que a veces le iba mal, a veces le iba bien, a veces descendíamos, a veces llegamos a semifinal, tenía otro tipo de visión, ¿no? Y hoy en día las personas o la persona que compró al Puebla tiene una visión totalmente financiera, totalmente de mercadotecnia, totalmente compró una marca, esa marca se llama Puebla, y la explota y le ha sacado muchos dividendos y es por eso que los jugadores se van, ¿no? Porque es el modelo de negocio que él sigue. Yo no le critico su modelo de negocio, yo simplemente me hago a un lado y veo que lo que se hizo durante 75 años, pues ya no se hace. El Puebla tiene 79 años, en los últimos 4 años se ha hecho eso, ya este equipo ya no es eso. que- Puebla es muy grande, Puebla tiene 5 o 6 millones de habitantes el estado y, y hoy en día el Puebla ejerce en un lugar que aquí en Puebla se llama Angelópolis, ¿no? Es que la zona, si no la exclusiva de Puebla, pues es una zona bien de Puebla. Y los jugadores que llegan pues, conocen Angelópolis y conocen el estadio, no conocen más, no tienen ni historia, no tienen ni idea de lo que es la historia de Puebla, ni cómo se constituyó este equipo, ni cómo se constituyó esta ciudad, ni por qué se constituyó, o sea, no tienen ni idea. Entonces, juegan con un nombre que no saben ni por qué del nombre, no juegan porque alguien les da un contrato. ya no hay esa pasión por el equipo ese... No. El Oh, aficionado, el aficionado en general, que es muy difícil, el aficionado del Puebla y es muy exigente, y se lleva muchos topes, ¿no? Porque de repente llega Larcamón, muy atinadamente llega a Puebla, la verdad, un gran técnico, y, y con jugadores desconocidos, pues hace un gran equipo, pero al siguiente semestre, al siguiente año le venden a cuatro, y él vuelve a escoger de por ahí, casi sin costo, y vuelve a hacer otro gran equipo, y le vuelven a vender. Y entonces el aficionado se lleva esos sinsabores, ¿no? Si tú haces un recuento de los jugadores que han salido del 19 al 2023, 2022 del Puebla, el Puebla sería un equipazo, totalmente un equipazo, sí, pero no es la finalidad del dueño, ¿no? La finalidad del dueño es exactamente lo que está haciendo, traer jugadores de un peso o de nada y venderlos en lo que los ha vendido. Ha vendido, fíjate nada más, ha vendido desde que llegó, ha vendido 60 millones de dólares, más de lo que vale la franquicia. Pues ya vendió esa cantidad. Sigue teniendo al equipo puesto ahí para seguir vendiendo jugadores. Y tiene la franquicia, sí. con un costo mínimo, ¿eh? El Ujú. costo es que paga la televisión, que como es dueño de la televisión, obviamente paga lo mínimo, tiene un espectáculo para su televisión, le pusieron Viernes Botanero. Yo no concibo como mi Puebla es parte de un elenco que se llama Viernes Botanero. O sea, no me cabe en la cabeza, hijo.
¿Por qué no No. me cabe? Porque pues, yo sigo al Puebla del 63. A lo mejor este señor no había ni nacido del momento en que yo sigo al Puebla. No hablo mal de él, simplemente su razón y mi razón chocan, totalmente chocan. Y me tocó trabajar para ellos, ¿eh? En el 2019 me tocó trabajar para ellos. Y al cuarto para las 12 te venden a dos jugadores. ¿Por qué? Porque salió un cliente y al cuarto para las 12, a una semana de empezar, me venden a Loroña y a Lucas Cavallini. Sí. Y ahora compítele con eso. Mm. Y ahí es de que no importa, aunque usted No, diga, no, y no. sabes qué, déjame los ocupo para seguir con este No, proyecto, no, ¿no? no, 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 no. ¿No? Vete a otro. Y se Ok. acabó. Y hoy en día, si te digo que las plazas para ocupar un equipo de primera división están totalmente alejadas de todo lo que no sea. Hay un promotor que se apellida Braganti, que es socio del señor de Cholos. Ok. O Braganti o Braganti, no sé. Y el señor controla 10 equipos en México, 10 entrenadores. Eh, Controla 16 en Argentina, controla 3 en España, es dueño del Elche, junto con el señor Hank. Entonces, ya tienes que entrar a esa rueda de la fortuna de él. Yo sí soy ajeno a ese movimiento, hijo. Ok, ya es como que tienen su círculo de Ya entrenadores. es un, De estos un vamos a círculo, elegir. y de ahí tú ves a Coudet, por decir tu nombre, o a Coca, cómo va girando de equipo a equipo, de los que a él, inclusive ya la selección también la tienen ellos, la selección mexicana. Ok. O sea, vaya, ¿no? Es Ok. totalmente otra idea, otra manera de comportarse a como yo aprendí esto. Yo. Sí. Y no me acomodo ni les acomodo. Mejor dicho, ni les acomodo ni me acomodo. Ok. Entonces, en su paso como entrenador, cuando era momento de hacer nuevas contrataciones, ellos le presentan, hey, estos son los jugadores que tenemos, elige de No, no, estos, no, o usted sí estuve proponía. no, entré en la fecha 5, sustituí al profesor Mesa, gracias a Dios, porque dejó muchas cosas buenas el profesor Mesa. Y yo me aproveché de esto, mi contrato era por 14 partidos, tenía yo que hacer X cantidad de puntos para poder renovar un año más. Y sí, logré esos puntos y un poco más. Tenía yo que hacer 20 puntos y logramos 25. Entonces me dieron un contrato por un año más. Y en este año más, ellos me trajeron al cuerpo técnico, ellos me trajeron a los auxiliares, al preparador físico y a los jugadores que ellos consideraban que tenían que venir acá. Pero ahí es donde me choca, porque ellos deciden como a quiénes traer y no el entrenador, que se supone el entrenador es, el equipo es del entrenador, la idea con la que va a jugar el equipo es del entrenador, ¿por qué no dejar como eso en mano del entrenador? Porque lo manejan ellos y así fue el acuerdo. No, Ok, tendría que ser como tú dices, pero también te pongo ejemplos de como tú dices, cómo hay entrenadores con su representante arman y desarman equipos y traen a lo que les conviene y a los que les dan comisiones y a los que pagan a ellos. Y entonces el de pantalón largo pues no le parece al dueño, ¿no? Está pagando por porque no, obviamente, bueno, no, obviamente, este es un deporte de perdedores, no es un deporte de ganadores, porque gana uno y pierde el 17. Entonces, es un deporte, el 90% pierde, solamente el 10% gana. Bueno, es muy difícil que un equipo constituido por el entrenador y su gente sea de los ganadores. Casi, casi siempre el ganador es aquel que se compagina la directiva y el cuerpo técnico, hacen, hacen un equipo de trabajo y traen lo que verdaderamente le conviene al equipo, entre los dos, no de un lado ni del otro. ok. Tiene como un 50-50 de un equilibrio, ¿no? Bueno, pues como tiene que ser una empresa, Sí, hijo. sí. El otro día le preguntaron en una junta, pues, así muy, muy cerrada, pero al final de cuentas se hizo pública.
y le preguntaban al señor Salinas Pliego que si él manejaba los equipos de fútbol como sus negocios. Todo el mundo sabemos los grandes negocios que tiene, ¿no? Cómo los ha levantado. Y su respuesta fue, dice, por supuesto que no, yo no manejo el fútbol como mis negocios. Entonces, bueno, ahí tienes una respuesta de que el fútbol en muchos casos no se ve como empresa, se ve como un coto de poder, porque te pregunto quién es el dueño de la América y me lo dices, pero te pregunto quién es el gobernador de Veracruz y no tienes idea. O quién es el secretario de salud de, de México y no tienes ni idea. El fútbol te da un lugar muy importante dentro de la sociedad y mediante ese lugar, que solamente hay, bueno, con esto de la multipropiedad solamente hay 14 en el país. Entonces, mediante ese lugar, pues puedes hacer muchas cosas, ¿sí? Para tu beneficio. Ujú. Y esto de la multipropiedad, o sea, muchos no están a favor de esto. En su caso es igual. Sí, claro. No, no, yo no estoy a favor. No estoy a favor porque el motivo que ellos esgrimen, no lo esgrimen, simplemente lo es que Ashad, Ashad es dueño de una fábrica de pinturas muy importante de México. Slim, ya ni te digo quién es Slim, ¿no? Y Ujú, así hay muchas personas con mucho dinero que les interesa entrar al fútbol, pero les interesa entrar al fútbol en sociedad. O sea, yo, Slim, ser socio del fútbol mexicano, del dueño del Puebla, y ser socio del dueño de Chivas, y ser socio del dueño de Monterrey. Y entonces, las 18 ideas de 18 gente, de 18 personajes importantes dentro del país en pro del fútbol. Y entonces, obviamente, no los dejan entrar porque ellos tienen esa manera de trabajar o esa manera de ser. Y en el fútbol mexicano así no se maneja esto. Se maneja con la idea de dos, siendo uno más importante que el otro, y luego hay estos dos para que los demás no se subleven o no esto y no el otro, les van dando gotitos de poder, ¿no? O sea, tú, ujú. ¿qué quieres? No, yo no quiero yo no quiero el descenso porque no me conviene, puede ser mi equipo el que descienda y entonces pierdo una gran inversión. Ok, ponemos la regla del no y ya lo tengo contento este güey. Tú, no, a mí me interesa mucho lo de la selección porque tal, ok, tú con tu grupo de trabajo manejas la selección. Y así se maneja el fútbol mexicano. Entonces, esa la gran problemática del no avance. Y te cuento cómo se maneja la MLS, es totalmente lo contrario. Sí. Hay los 32 dueños son socios de una liga que se llama MLS. Y nadie mueve un dedo que no favorezca a la MLS. Si tú eres dueño del Chicago y el Chicago le fue mala temporada, en último lugar, lo más seguro que la siguiente temporada entres a playoff y llegues a la semifinal. Todo el mundo te va a ayudar en mandándote jugadores o mandándote cosas importantes, porque a ellos no les conviene equipos que no lleven gente, que no vendan boletos, que no los vean en televisión, que no vendan camisetas, porque el reparto de todo eso es todo para todos. Sí, y es algo que Entonces, se ve muy claro de hecho, en los deportes de Estados Unidos, básquetbol americano, el peor equipo es el que tiene la siguiente temporada la oportunidad de elegir al mejor prospecto que vienen de las universidades. ¿Y eso a qué conlleva? Pues a un fútbol, a un básquetbol, a un deporte más equilibrado, vaya, ¿no? De que claro, todos tengan la oportunidad, a diferencia a de... nadie le conviene tener equipos malos, Sí. Mm, ¿no? Y entonces, al no tener equipos malos, pues la gente, el aficionado, el que paga el ticket, el que paga la playera, se hace más afecto a esto, ¿no? Y entonces, por eso tienen promedio de asistencia por estadio de 36,000 personas. mm. Y Porque ya todo, todo ya el fútbol no tarda en desbancar, fútbol soccer en Estados Unidos, algún deporte importante. En las universidades, en el high school y en el elementary school, o sea, en primaria y secundaria y preparatoria, el deporte que más se juega es el soccer.
entre los jóvenes. Y entonces todo esto va creando una afición cada vez mayor, hijo. Sí, Y las pues, utilidades no es para el equipo de casa, es para todos. Lo que vende Los Ángeles, una parte le toca al de Nueva York, y lo que vende Nueva York, una parte le toca al de Tampa, y lo que vende Tampa, una parte le toca al de Washington. Y así lo hacen ellos. Por eso sí, avanzan como avanzan, hijo. sí. ¿Y cree que llegue en algún momento el fútbol mexicano en tener ese modelo? No, ¿No? no, 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 ¿No? no, no. Años luz, estamos a... No, no, no. El modelo del fútbol mexicano es el modelo del fútbol mexicano. No, no le copian a las grandes ligas de Europa, que es a las que había que copiar, ¿no? Y hacen un modelo que, por ejemplo, en donde has visto tú, donde has escuchado, que tu liga va a empezar la primera semana de junio, ¿no? A la tercera semana la van a suspender y entra en activo el torneo que van a hacer contra equipos de Estados Unidos. Y cuando acabe este torneo contra equipos de Estados Unidos, se reanuda el torneo de la Liga MX. Cuando la Liga MX tendría que ser lo más importante del fútbol mexicano. Y no lo es. Fíjate nada más cómo la van a manejar este año. Tú dime, Ujú, ese modelo copiado de dónde se lo inventaron. Nada, se lo inventan ellos porque es lo que les conviene a ellos. sí, 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 sí. Había visto eso de que iban a parar el torneo. Se juega esta nueva combinación Liga MX, MLS, y luego se acaba y otra vez vamos con el torneo. Sigue el torneo y las tres primeras fechas, independientemente de que lo suspenden, se va a jugar sin seleccionados. Los seleccionados van a estar en la Copa de Oro. Pues ve la poca importancia que le dan al sostén del fútbol. El sostén del fútbol no es la selección. Bueno, en México sí, ¿no? Pero no tiene que ser tu característica. Como que la selección tiene que ser una consecuencia de, Ujú, si tú tienes un buen fútbol, una buena liga, pues tu selección va a ser una buena selección. Pero si tu liga no es buena, chécate los partidos, hay veces, y juega el que tú me digas contra el que tú me digas, y hay 6 jugadores mexicanos en la cancha. Los demás son extranjeros. Entonces, ese partido representa al fútbol mexicano o representa a la liga mexicana. ujú. A la liga mexicana, Mexicana. porque Ujú, seis futbolistas no pueden representar en un partido de fútbol ujú. la manera de pensar, la manera de expresarse, la manera de motivarse, la manera de jugar del mexicano. Si son 6 y en la cancha hay 22, pues es mínimo lo que hay de lo que es mexicano. Ujú. ¿Y por qué cree que, por ejemplo, la selección de Uruguay ha sido campeona del mundo, en mundiales siempre está ahí, saca jugadores en Europa, pero ves la población que tiene Uruguay? Eh, es muy diferente a la que tiene México. México, 200.000 millones de habitantes. ¿Ves a Uruguay, 4.000? O sea, dices, ¿cómo es posible que un país, México, con tanta población, se supone que tiene que haber también talento? Porque creo que hay talento, o sea, hay talento, nada más No, no, que algo talento hay. pasa en el proceso cuando, pues, No, no, es no, dar no, ese no, no pasa, salto, no. ¿no? El problema es que no pasa nada en el proceso. No pasa. No pasa nada. Es el problema, ¿por qué? Porque el jugador, la gran cantidad, te faltó decir que de los millones que somos, de los 120 millones que somos, el 36% es gente joven. Entonces, si el 36% hay 40 millones de jóvenes. En Mm, 40 millones de jóvenes no vas a sacar 60, 70, 80 prospectos, 80, 70 prospectos. Todos los equipos tienen, por obligación, México tendrán eso, tendrán 80, 100 prospectos. Hoy el América juega en la noche. sí. Su once inicial, ¿cuántos son salidos del América? Ni uno, No, 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 ni uno. no hay. Y los que están, Y, están en Tigres. bueno, ya fueron vendidos a Tigres, correcto. Pero no juega ninguno. Y entonces, esa es la historia del fútbol mexicano, hijo.
Bueno, la historia, no la historia es muy rica. La nueva historia del fútbol mexicano, lo que se está escribiendo hoy en día. Ok. Y por ejemplo, ahorita que mencionamos las fuerzas básicas, el caso Lainez, muchos comentaban de que no se debió de haber ido de Europa, se tuvo que haber quedado un año más a foguearse aquí y después a lo mejor haber emigrado o haber emigrado al Ajax, a la liga holandesa, que es más de formación. Pero ¿usted cómo ve el caso de Lainez? ¿Se tuvo que haber quedado? ¿Estuvo bien que se haya ido? ¿O No, no, tuvo que haber ido al Ajax o a cualquier equipo de la Liga de Países Bajos, a cualquier equipo. Eh, Son equipos totalmente que acaban de formar al jugador. Lainez nunca ha aprendido a tener juego combinativo. Lainez le das la pelota y él te hace la jugada personal. Así lo metía la Volpe o así lo metía el Piojo y le daban la pelota y hacía la jugada personal y acababa en gol, y acababa en algo porque es muy hábil. Ujú, Pero el fútbol no es individualista, el fútbol es un juego asociativo. Tienes que, tienes que saber o aprender a jugar en combinaciones. Y a Lainez se lo llevan al Betis, porque la familia así lo decide, ujú, por la utilidad que iba a tener el muchacho en cuanto a lo económico. Y el Betis escoge muy mal porque se llevan un jugador inmaduro totalmente en su fútbol y en su cabeza como solución. Y Lainez no puede ser solución. Hoy en día no es solución para ningún equipo. ujú, Si tú te llevas o rompes el récord de tu gasto con un jugador por 15 millones de euros o dólares que costó el muchacho, es para que sea el sostén de tu equipo. Y Lainez nunca fue el sostén del Betis. Es más, no era necesario un Betis. Betis le ha faltado desde hace muchos años un goleador. Un goleador, un goleador, un goleador, un goleador. Y había venido a jugar, el Betis acá había venido a jugar en el aniversario 75 del Pole, jugamos con él, contra ellos, y platicando con gente del Betis, el gran problema del Betis es que les faltaba el goleador, no les faltaba Lainez. Lainez no se había ido todavía. Entonces, la verdad, muy mal, ¿no? Y ahora se va a Portugal, no juega y regresa a Tigres y tampoco juega, o de repente entra y te hace dos o tres, pero Pelo no es un jugador combinativo. sí. Y Y ese entonces sí, aspecto, gana mucho, ¿no? Gana un dineral y lo que tú me digas sí. y mandes, pero, pero hablando futbolísticamente, su, su retroceso cada vez es mayor. Ujú. ¿Y cree que también en eso haya tenido un poco la culpa los medios, que luego tienden a inflar mucho a los jugadores, el nuevo Messi mexicano, este es un Bueno, prospecto demasiado bueno, sí, que pero, los inflan, pero, los pero inflan? para eso, como te vuelves una persona pública, tienes que tener, y a lo mejor eres un adolescente y adoleces de muchas fuerzas mentales, tienes que tener quien te enderece, ¿no? Pero si tu principal pilar es tu familia y tu familia te aconseja mal, como en el 90% de los futbolistas, tú ve los consejos o el seguimiento que la familia de Jiménez en el Feyenoord le da a este muchacho. Y el seguimiento y los consejos que la familia de Lainez le da a este muchacho. Son totalmente diferentes. Entonces, a la larga, ¿quién va a destacar y quién no va a destacar? Quizá Lainez tenga mayores facultades que Jiménez, ¿eh? Pero no tiene la madurez, ni la fuerza, ni el buen consejo para en determinado momento moverte de un lugar a otro, o hacer esto, o hacer el otro. Sí, sí, le faltó ese aspecto a Lainez. Ahorita también ha estado en la MLS, segunda división, primera división. ¿Cuáles son las principales diferencias que ha notado en esas ligas en las que ha dirigido? La organización, son ligas totalmente con una organización de 100 puntos. De lo último que te preocupas es de muchas cosas que sí te preocupas en México, en cuanto al resultado, en cuanto a las contrataciones, en cuanto a dónde entrenas, en cuanto a muchas cosas que yo las consideraba
como que piedras en el zapato en México. Ahí no, ahí es una total libertad. Ahora, eh, la calidad sí es mayor en México, totalmente la calidad es mayor. Y la exigencia totalmente es mayor en México. Ok. Ahí lo que Y, pasa es que, como te aguantan todo el proceso, eh, quizá te renueven o quizá no, pero el proceso lo cumples. Es muy difícil ver que un entrenador al quinto partido lo corre. a diferencia de aquí. Ok. Y en cuanto a los jugadores, sí nota una mentalidad distinta entre cuando estuvo en la MLS y aquí. Ellos son, allá son más atletas y como que cumplen con un trabajo. No, todavía no tienen esa pasión. Ok. Entonces, en un orden, estrictamente en un orden, cumplen con ese trabajo y, y se acabó. No tienen esa chispa importante que tiene el futbolista latino o que todavía tiene la Liga Mexicana. ¿Y ese aspecto sí lo considera realmente importante o preferiría tener un equipo de atletas o No, mejor un no, no, equipo no, de no, no, pas? atletas. No, no, yo prefiero tener un equipo con orden, Ok. que haya un orden. Y entonces, la calidad de vida que te ofrecen en ligas, por las ciudades y por los países donde está, o el país donde está, pues sí es una calidad de vida totalmente diferente a esta. O sea, no es que me queje, hijo, pero me imagino que en Tijuana, como en Querétaro, como en Zacatecas, como en Puebla, como en Guadalajara, pues hay problemas, claro. Y problemas que no importa si eres rico o si eres clase media o si eres pobre. Te toca porque te toca, hijo. Ujú. Pero Perfecto. ya no es que te toque a ti, o sea, que le toque a un ser de los que tú proteges, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, imagínate, tengo 3 hijos, tengo 9 nietos, tengo esposa, tengo mamá, tengo hermanos. O sea, si te preocupas, hijo. Ujú, sobre todo. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto sí estaba más tranquilo cuando le tocó dirigir en la MLS que aquí. Sí, claro, sí, sí, totalmente. Sí extrañas muchas cosas acá en cuanto al fútbol, pero se trabaja muy, muy bien, muy tranquilo, siendo tú, ¿eh? Siendo tú. Y también da 24 horas. Y también me peleaba y también, no sé, era el Chelis. Ahí contrataban al Chelis, ¿no? No era de que 2 horas y me iba yo a mi casa y hasta el otro día, no. Era yo muy metido. O sea, en mis equipos de Estados Unidos, los equipos no concentran. O cuando van de viaje, les dan dinero para su comida, su desayuno y su cena. Cada quien a la hora de la comida, desayuno y cena se va a cualquier lugar a comer o no comen, se lo quedan, no comen. Ujú. Y eso a mí no me parecía, totalmente no me parecía. Y yo cambié esa regla. Me decía el dueño, no, pero aquí la costumbre es esta. En la selección de Estados Unidos así lo hacen. Digo, sí, pero no, está mal hecho. Si somos equipo, tenemos que ser equipo adentro y afuera. ¿Cómo pretendes ser equipo adentro si no eres equipo afuera? Y Cierto. bueno, me lo Ujú. entendían y sí, cambiaba yo sus reglas. De repente, de otras no. Otro. Ok. ¿Y cree que eso se puede dar en el fútbol mexicano, de que cambiar las reglas en algunos aspectos o es más complicado? No, yo creo que aquí no hay que cambiar las reglas. Aquí hay que mejorar las reglas y poner reglas nuevas. Mm. ¿Cómo cuáles No, reglas sería? la primera, insisto, en que los dueños sean socios. Tienen que ser socios y todos tienen que jalar para el mismo lado. Y ya de ahí, lo del ascenso y descenso, no puede haber un sistema de competencia que no haya premio y castigo. Tiene que haber premio y castigo, tiene que haber esto de tratar de ser el mejor o tratar de no ser el peor. Tienen que reducir los extranjeros, tiene que haber candados. Que viene Juanito Pérez, ¿por qué viene Juanito Pérez? ¿En dónde ha jugado? ¿Qué ha hecho Ujú. para venir al fútbol mexicano? De los 156 futbolistas extranjeros que hay en México, yo tengo una lista que solamente arriba de la media de lo que es el futbolista mexicano, solamente hay 40. Quiere decir que hay 116 que vienen por negocio. Bueno, los 156 vienen por negocio, ¿no? Pero Ujú. 116 nada más vienen por la venta, para hacerse la venta, para hacerse la comisión, para ocupar un espacio. Eso es lo que no debe de ser, eso lo tienen que abolir, pero totalmente. Ujú. Sí, sí. Eh, Aquí otro aspecto, cuando usted es entrenador,
y va a iniciar un nuevo proyecto, una nueva temporada, y hay un jugador que no entra en sus planes. ¿Cómo se dirige con ese jugador? ¿O le habla de frente? Hey, ¿sabes qué? No está dentro de mis planes. No, O, si yo lo traje, en algún momento yo lo traje, yo le digo, de frente así, como te estoy olvidando a ti. Si yo no tengo nada que ver con él, el que lo trajo, que le dé las gracias. ok. Así, Y, así de plano. ok. Y ahorita mencionando este otro aspecto que comentaba de tener un equipo en conjunto, estaba viendo una historia de que un jugador, cuando estaba en Puebla, el Cherokee Pérez, me parece, comió una torta. Usted iban a viajar a un encuentro, pero no lo dejó viajar. ¿Cómo fue esa anécdota? Que, hablábamos de ser equipo, ¿no? Ujú, Y estaba planeado el desayuno del aeropuerto, o sea, viajar a México y en un restaurante del aeropuerto desayunar. Y yo no, como yo no como, a la hora de las comidas, pues estoy checando qué comen, qué no comen, qué esto, qué el otro, pues lo estoy checando. ujú. Y me di cuenta que el Cherokee y otro jugador no desayunaron. Nada, nada. Se me hizo, se me hizo muy raro. Y acabando el desayuno, ya nos vemos en la sala, y los fui siguiendo, y sí, se metieron a una cafetería a comerse una torta de X cosa, unas tortas famosas que hay en México. Ya, lo agarré. No, Chelis, es que nos gusta, está bien, acábatela, no importa, acábatela. Ya cuando se lo acabó, le pedí el pase de abordar, me lo dio, me lo rompí, le dije, no, no viajas, hijo. Si no estás dentro del equipo ahorita, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pensar que en la cancha vas a estar dentro del equipo? Pues tampoco vas a estar. ¿Y cómo lo tomó el jugador? Pues hombre, mira, lo aprendió y hoy en día el Cherokee ya empezó su carrera de entrenador con éxito y junto con Villalpando dirigen el Tlaxcala en la liga de expansión y sí me platican muchas cosas de lo que hacíamos, porque ellos hicieron todo el proceso, ¿no? Uno es 86 y el otro es 85. Pues todo este proceso del cual te hablé, ellos estuvieron inmersos en todos los equipos. Y, y me cuentan que hacen mucho de esto que te platico, hacen muchas cosas de estas. Eh, ya, si quiere, por último, ahorita que está Dime, en los medios de comunicación, eh, ¿le es difícil expresar las ideas de fútbol? O sea, hablar específicamente de fútbol, lo táctico. ¿Le es difícil como expresar eso hacia la audiencia? Porque a lo mejor los medios tienen como otra dirección que es como, vámonos por lo que vende y no tanto como por la estrategia, y lo táctico. claro que es por ahí. Y no es porque tengan esa estrategia, porque la gente no consume. La gente no consume ese tipo de mensajes. La televisión no comunica, la televisión no enseña, la televisión entretiene. Y entonces también hay que ver al tipo de gente que te estás dirigiendo y el medio donde estás. Entonces, partiendo de ahí, no dicho por mí, ¿no? Dicho por gente que conoce el negocio de la televisión. Entonces, a ver de qué manera meto mi idea de una manera más divertida, más placentera, que se resbale más fácilmente, que lo puedan entender una señora, un niño, un señor. ¿No? Ya después vendrá la cosa de que es que el Chelis habla mal del Atlas porque le va al tal. No, no le voy a nadie, sinceramente no le voy a nadie, pero es lo que trato de hacer. Me gusta, sí estar a cuadro, sí me gusta, pero es lo único que me gusta de mi trabajo. ¿No? De ahí en fuera no me gusta nada, ¿No? nada. O sea, Sí. cuando empieza el programa sí me Ujú. gusta mucho. Cuando empieza la transmisión de un partido, me gusta mucho. Porque te puedes expresar, ¿no? Y hablas de Ujú. fútbol. Durante una hora que dura un programa, durante dos que dura un partido. Te puedes expresar de fútbol y estás hablando de fútbol. Pero el ir a México, el esperarte de un programa al otro, el no ser dueño de tu tiempo, ¿no? Porque sí, ahorita ves que me han estado entrando
anuncios, eran recados y recados y recados. Acabo de leer ahorita uno que a las 4:55 tengo un llamado, a las 4:55 de hoy, Ok, ¿no? Y a lo mejor hoy me levanté, bueno, no, ahí te va. Salí de México hoy, bueno, ayer salí de México a las 12 de la noche, porque el partido se fue a tiempo extra. sí, Llegué aquí a tu casa a las 2:30. A las 6:30 hice el partido del Ajax, 6:30 de la mañana, hice el partido del Ajax. Entonces ahorita pensaba irme a comer con mi hija y con mis nietos. No puedo ir a comer porque tengo este llamado a las 4:55. ok, sí, sí, O comprendo. sea, es la primera vez en mi vida que trabajo. Todas mis otras actividades para mí no son trabajo. Como me han gustado hacerlas, no es trabajo. Trabajo es cuando no te gusta hacerlo. Eso es trabajo. Concuerdo, concuerdo totalmente. Ya por último, nada más como si, nomás que diga unas palabras, a lo mejor si alguien tiene como esta idea o está en la mente ser futbolista, ser entrenador, ¿qué es lo que le diría a esas personas? Mira, lo acabo de hacer, me invitaron ahorita hace 3 meses a dar los diplomas de una generación de bendita aquí en Puebla. Y ya repartí los diplomas, ya los felicité, y unas palabras del Chelis. Y después de todo esto, yo les pregunté, levante la mano, eran 52 los graduados. Les pregunté, ¿quién de los 52 habla inglés? Levante la mano. Y levantaron la mano 6. Yo le dije, saliendo de acá, ya son técnicos, ya pueden estar en una banca, ¿no? Pero mercado en México no hay. No van a tener trabajo ustedes en México. El mercado hoy en día va a explotar de una manera exponencial en Estados Unidos. Entonces tienen que salirse de aquí a meterse a clases de inglés, a como dé lugar, para que se les abran las puertas de esto que a ustedes les gusta, de ser directores técnicos. Estados Unidos y Canadá, a partir de ahorita del Mundial y de todo lo que están haciendo, va a requerir muchísimo entrenador, y si es latino, mejor, por la cantidad de latinos que hay. Pero sí necesitas hablar inglés. Totalmente, totalmente. Entonces, ese sería mi consejo para los que quieren ser técnicos, que qué bueno, ¿no? Cada quien que siga su sueño, pero para seguir tu sueño también, párate para tu sueño. No te vas a ponerte a dormir en una cama de clavos, a tratar de soñar en una cama de clavos. Tratas de ponerte un lugar cómodo para soñar bien, cabrón. Ujú, totalmente. Bueno, eso sería todo. La verdad, le agradezco que se haya Muchas tomado gracias. este tiempo. José Luis, Chelis, enormemente agradecido porque me haya dado la oportunidad de esta entrevista. No, ojalá te sirva y te mando un saludo hasta Tijuana, ¿verdad? Sí, hasta Tijuana. Sale, Un gracias. abrazo y muchas gracias.